Bienvenido una vez más al canal Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Prado. Con mucho orgullo les comento que en este video vas a ver más de 5 tesis de inversión presentadas por estudiantes del Planeta Financiero que estaban por primera vez en un curso de acciones donde su trabajo final era presentar un análisis o tesis de inversión de una compañía de su elección o que estuvimos revisando durante las más de 14 clases que tenemos en nuestro bootcamp. Vamos directamente a ver ese video. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Muchísimas gracias a todos los que van a ver hasta el final. Y si tienes alguna pregunta de alguna de estas oportunidades de inversión presentadas por los estudiantes, hazla saber en los comentarios porque seguramente estaremos respondiendo básicamente todas. Vamos directamente para allá. Gracias de verdad por haber encontrado esto. Ya estamos más que listos para poder hablar yo aquí de lo que es la empresa Adobe, que es una muy buena oportunidad de negocio. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer? Sería lo siguiente. Su oportunidad. Adobe es una empresa que está en desarrollo, sería en alto crecimiento y una recompra masiva de sus acciones. Aparte de que está integrando lo que es la inteligencia artificial en lo que serían reforzando su ventaja competitiva y generando nuevas fuentes de ingresos. Entonces, aquí por lo que pude encontrar de lo que ha sido su último Investor Relations, de que la empresa está comprando 8.6 millones de acciones comunes, lo cual está generándole un aproximado de una recompra de un 2% de lo que lleva el trimestre anterior. Entonces, ¿qué vende la empresa? Como ya conocemos, Adobe vende lo que sería suscripciones y una experiencia digital de sus programas. Llámese lo que ya son conocidos, Photoshop, Illustrator, la plataforma Acrobat, entre otras. Y la idea que está teniendo lo que sería la empresa es generar licencias para la utilización de sus programas. Listo. Entonces, en sus ventajas competitivas tenemos su valor intangible, lo que hace Adobe una marca líder, ya que es la dueña de lo que sería el PDF, que es lo que usualmente conocemos. También su ventaja de escala es que ofrece el servicio de marketing y una alta inversión de I+D. Bien, ya la empresa tiene una caja bastante robusta, lo cual tiene una expansión. Sus costes de cambio son bastante altos en un formato de aprendizaje. Su efecto red, tal caso sería lo que es la nube. Ellos tienen una creación de una nube, lo cual pueden, como quien dice, distribuir su información a través de todos sus programas que ellos tienen. Y ya que es un software de liderazgo profesional, ya que muy pocas empresas, sus competencias no cuentan con la integración de múltiples programas como lo que tiene Adobe. Entonces, su crecimiento de beneficios, suscripción de escala, monetización con la IA, en dado caso incluyendo lo que sería Sensei y Firefly, sinergia entre Experience y Creative Cloud, disculpen, y su estimado de crecimiento del EPS es de un 12% anual. Okay. En tal caso, sus números claves, como lo había mencionado, el BPA durante los 5 años que han pasado ha tenido un crecimiento de un 12%. De ventas, mantiene también un 12% anual. El ROIC, un 34%. Y deuda neta versus equity, un 0.4 a 0.5, que es bastante moderado, no es muy alto. Y el PI promedio de un 24. El actual es un 23.8. Entonces, siguiendo en su valoración, como había mencionado, la compañía está cotizando 24 veces, que es el aproximado, pero con un crecimiento bastante constante y estable. Su valoración refleja márgenes bastante neutros y lo que está esperando lo que sería la misma compañía, sus estimados, eso ahorita lo vamos a ver. Bien, sus riesgos claves. Uno de los riesgos bastante fuertes que tendría la compra de esta acción sería que lo que serían los sistemas de inteligencia artificial sean
como dice ahí, regulados o licenciados por los agentes que las están desarrollando, y que tengan que pierdan su visión de lo que es el negocio, o la migración de múltiples usuarios al utilizar programas gratuitos que puedan brindarle servicios similares. Bien, y ya como conclusión, tenemos que es una empresa bastante estable, de alta calidad y con una recompra masiva de sus acciones, dándole valor a lo que sería la acción. Aparte, si la misma se espera de que crezca a un 12%, mantenga la recompra de las acciones a un 2% anual y también que su crecimiento del PI sea aproximadamente un 25 veces, se podría esperar un retorno anual del 15%. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Hola Javier, primero felicidades de verdad por estar aquí. Es un Gracias. esfuerzo y de verdad un sacrificio bien, bien bonito que estás haciendo. Bueno, no me queda claro dentro del análisis que hiciste, para ti, ¿cuál es el principal foso defensivo que tiene la empresa? Y cuando estuviste como analizando, ¿qué consideras, cómo se comporta este foso con respecto al mercado y sus competidores? Todo tuyo. Ok, lo que pude analizar de la empresa, en este caso, por lo menos en el análisis de servilleta, no tiene un factor de seguridad, la verdad. Debido a que, por los costos que tiene, discúlpame, Kaiser, ¿me permites? Sí, claro, discúlpame. No te preocupes. Ok, es lo que tengo aquí. Según los datos que pude conseguir de la misma empresa, a través de lo que encontramos en internet, el valor que me está dando aquí no me está dando ¿cómo se dice? Un margen de seguridad. Del porcentaje anual de retorno es bastante bajo. ¿Qué tuve que hacer yo? Me fue a investigar un poquito más allá, y revisé lo que fue el último reporte que ellos dieron de lo que va del año. Ahí me dice de que entonces la empresa está haciendo una recompra muy alta de sus acciones y con una visión bastante fuerte hacia lo que es los sistemas de inteligencia artificial, lo que le está permitiendo vamos a decir, una recompra del 2% de lo que mencioné, que han hecho últimamente. Ellos están esperando un retorno del 15% de su crecimiento por acción. Adicional a eso, si se suma tanto el retorno como el porcentaje de recompra, se podría estar evaluando como un 17% de su retorno anual, por lo menos de lo que va para este año. Y habría que ver entonces el siguiente reporte a ver cómo serían sus aspiraciones. Tengo otra nota ahí para ayudarte. ¿Puedes volver a donde están las ventajas competitivas? Excelente. Yo creo que va más por esa línea, ¿no? Más del 15%, o sea, sí, el 15% es bastante realista para una empresa como Adobe porque lleva 20 años haciéndolo, pero creo que el core de esta tesis de Javier se basa en esta presentación. Realmente esto de la inteligencia artificial es una amenaza para ellos, por eso es que Javier encontró que la empresa está recomprando sus acciones de forma agresiva, porque ellos mismos piensan que van a poder mantener esto. Ahí es donde nosotros tenemos que concluir. ¿Realmente van a poder contra esa amenaza? Hay otro comentario de Daisy, pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En esta diapositiva nada más te quería hacer la pregunta, era si una empresa como esta tiene pricing power, ¿sabes qué es el pricing power? Y otra, pues te felicito por la presentación porque es una buena empresa. Vemos que con esto obtendríamos un rendimiento mayor al 10%, que es lo que estamos buscando. Y bueno, ¿qué porcentaje le pondrías a ella en tu portafolio? Bueno, no... Te lo traduzco, Javier, al español, que lo vimos en español. La pregunta es, si yo te subo 5% del precio de los software de Adobe, tú vas a decir que no, ya no quiero pagar 5% más, o te vas a quedar. Que ya lo tienes ahí, ¿no? Pero te dejo que tú lo respondas. Bueno,
si soy un usuario de lo que sería la plataforma Adobe y la misma me sube un porcentaje, como yo dependo de ese servicio, me tocaría en dado caso, ¿no? Porque es lo que me está ayudando a mí a hacer mi trabajo. Claro. Entonces, Hay un coste de cambio. hay un coste de cambio, que es lo que sería en dado caso su formato. Entonces, la mayoría, yo digo que la mayoría de las empresas dedicadas a lo que sería el servicio de diseño gráfico, marketing y publicidad, utilizan lo que sería el Adobe, ya que es un programa muy completo y se especifica en muchas áreas. Entonces, mi porcentaje que le dedicaría podría ser un 5 a 10%, porque aunque tenga una recompra bastante estricta, va a depender mucho de la licenciación de la que es la IA, porque se está viendo mucho de que hay demasiados programas, la IA se está implementando en diferentes tipos de plataformas y posiblemente pueda que las regularicen. Muy bien contestado. Un aplauso para... Le tenemos un regalo a Javier, un librito aquí para que te piles. Si ya lo leíste, no hay cambio. Cambia el otro porque este está firmado, ¿ok? Este está firmado, Sí, mejor. así que Uso. por Warren Buffett. Excelente. Muchísimas gracias, Javier. Gracias Buen a ti. trabajo. Gracias a ti. Has evolucionado muchísimo y contento por eso. Vente. Excelente. Gracias. ¿Quieres ver la firma de Buffett? No, muy bien, la verdad. Y una historia de Adobe es que en mi época, de verdad, en mi época era difícil encontrar Adobe cotizando a 25 veces a lo que cotiza hoy. Como era, tenía básicamente un monopolio en su línea de negocio. Los monopolios, ustedes saben que cotiza a 30, a 35 veces, como Visa, Mastercard, compañías como Moody's, como Standard & Poor's. Entonces, nada, 25 veces, la verdad, en una época, Manuel, no sé si recuerdas, Adobe siempre carísima, carísima, incomparable, y ahora como que se ve atractiva, ¿no? Siempre le llega su momento a todas. Así que muy bien, ya respondimos las dudas. Irving lleva preparando esta tesis desde antes de conocerme, literal. Así que, ¿vas a la vara muy alta? No, No, hombre, todos Gracias. están ready. El equipo jurado no perdona, ¿viste? no, está bien. No perdona. ¿Quién dijo miedo? Nadie, ¿eh? Todo tuyo, Irving. Mira, aquí Aquí. pones a la derecha, tic, Dale, y te sale. va. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Irving Sauri y les voy a hablar sobre obleas con inteligencia artificial. Y ustedes aquí me dirán, este man se volvió loco, Kaiser lo ponchó en estas últimas 2 semanas. Pero esto es bien importante en la IA y ahí vamos a ver por qué. Les voy a presentar el día de hoy mi tesis de inversión que habla sobre una empresa que se llama Camtek. En su día la han escuchado, yo tampoco la había escuchado hasta ver sobre ella. Presentada por mí, Irving Sauri. Ahí está mi LinkedIn si algún momento me quieren contactar. La verdad que abierto a todo, que es parte de esto, hacer un poco de networking. Esto no es una recomendación de compra, por favor. Así que es importante ahí para... cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Entonces... Estás pilado, la monzón que eres. Antes de comenzar les quiero hablar un poco de quién soy yo. Irving Sauri, soy director de marketing, trabajo en Grupo Mota y veo 3 empresas. Nintendo, que cotiza en bolsa, veo Roku, que también cotiza en bolsa, y veo Bose, que es una empresa pública de Boston, no cotiza en bolsa, así que no la busquen. Soy bastante fan de la tecnología, piloto de drones, chef frustrado también. Y creo que lo importante aquí es, como dice mi buen amigo Vin Diesel, es porque hacemos esto muchos, que es la familia, y te robo un minuto Kaiser en esto. Pero es básicamente casi el 90% de los que estamos aquí estamos haciendo esto porque tenemos una familia y queremos construir un futuro que no teníamos hace. Tengo una pequeña que acaba de cumplir 1 año y me siento muy orgulloso que al año ya tenga acciones en Google, en Nvidia, tenga ETFs y también de Camtek. Entonces, eso es bueno y eso es gracias a Kaiser y al equipo del Planeta Financiero.
y sin nada, Virage, ella te va a ganar porque se la voy a traer a Kaiser cuando tenga 6 años. Ahora vamos al grano, y es ver los aspectos fundamentales de esta empresa como Camtek. ¿Qué hace? ¿Cómo hace dinero? ¿Y por qué seleccioné esta empresa? ¿Qué hace? Primero que todo, ¿qué es Camtek? Básicamente es una empresa israelí. Cónchale, le están tirando bombas entre israelíes, no sé qué. Sí, pero ahorita vamos a ver un poquito de eso. Es una empresa que cotiza en Nasdaq, pero hace algo bien interesante. Hace sistemas de inspección y metrología para los chips de inteligencia artificial o microprocesadores. O sea, no hace los chips NVIDIA directamente, sino que hace las máquinas que los inspeccionan para que salgan bien, o sea, para que su calidad esté on tope. Entonces no se asusten cuando van a ver o cuando vemos una de estas empresas de semiconductores, porque al final no todas dan miedo. Por eso la imagen ahí. ¿Cómo hace dinero? Tiene estas máquinas gigantescas que se llaman Hawk y G5, que son máquinas, como digo, metrología. Sorry por el francés, pero ¿qué carajo es metrología? Metrología es básicamente la medición entre las obleas. Por eso veían las stacks o las obleas en antes que estaban ahí, para poder hacer todos estos chips que tenemos en los carros, en los teléfonos, en los superservidores que tenemos. Necesitamos, o sea, milimétricamente que esto se haga, y ellos desarrollan estas máquinas. ¿Cómo llegué a esta empresa? Me hizo ojitos. Literal, eso fue lo que me hizo la empresa un día. Yo la estaba ahí viendo en el screener y me hizo un par de ojitos, pero cuando entro, me doy cuenta de que hace todo esto y voy a una de las cosas que dentro del curso aprendí con Kaiser, que fue, seamos ninjas, y nos lo has repetido, tiremos los shurikens de dinero y seamos como Peter Lynch. No nos enfoquemos solamente en NVIDIA como empresa de semiconductores. ¿Quién le hace las cosas a NVIDIA? ¿Quién hace las cosas a SML? Y de ahí nació esta oportunidad, me puse a revisarla y cuando vi los números, el ojito se vio más bonito, ¿no? Y aquí es donde quería llegar. ¿Cuántas empresas de semiconductores hay en el mundo? Está Samsung, está Intel, creo que todas las que están a la mano derecha ustedes las conocen o han escuchado hablar, pero hay otras empresas como Bosch, Western Digital, perdón, Texas Instruments, que hacen semiconductores, pero solamente existen 3 empresas en el mercado que hacen este tipo de inspección: KLA, Onto y Camtek. KLA es la número 1, es la que le hace los sistemas de inspección a NVIDIA y demás, pero si nos vamos por ese monopolio de KLA y Camtek, no estuviésemos aquí hoy parados, ¿no? Importante de este sector es que estos chips o estas obleas de microprocesadores van a seguir siendo importantes en los próximos años en algo que se llama HPC, que significa High Performance Computing o computación de alto nivel. Se espera un crecimiento de un 25% aproximadamente en los próximos 5 o 10 años. Todos tenemos aquí celulares. Los celulares van a seguir evolucionando y cada vez vamos a necesitar. Cuando escuchan el nuevo iPhone que tiene 8 nanómetros, 5 nanómetros, 3 nanómetros, eso es la capa delgada entre cada uno de esos chips. Y eso va a seguir creciendo al menos en el 12%. Se espera crecimiento alrededor del 12%. Y los vehículos, cada vez nuestros vehículos son menos mecánicos y mucho más electrónicos. Entonces también hay un potencial de crecimiento interesante ahí. Por eso es que Camtek sigue haciéndolo. Si nos vamos a su análisis cualitativo, perdón, y vemos si es un Pack Dorsey Approved Company o una empresa que aprobaría Pack Dorsey, sí, porque tiene activos intangibles, tiene la tecnología, tiene las patentes y además vende o hace estas máquinas a Tier 1 Companies, Samsung, Texas Instruments y demás. El costo de cambio, perdón, acabo de salir un resfriado, pero el costo de cambio es que no solamente venden las máquinas, ellos venden el servicio postventa y venden también el software y venden también el training a estas empresas. Entonces ya tienen ese modo, ese pozo ahí cubierto. Y por último tienen escalabilidad. Bueno, lo que les decía, perdón, porque no solamente venden el hardware, sino el software, mantenimiento y demás. Y la parte del costo de cambio, es que imagínense que estas compañías tengan que cambiar estas máquinas en un corto periodo de tiempo. Eso no va a pasar. Entonces, perdón, disculpen. Ese es su CEO, se llama Rafi Amit. Tiene 20 aproximadamente más de 30 años de experiencia y siendo casi 20 años de CEO de Camtek. Con su liderazgo se ha logrado que la empresa tenga una transformación en el sector de inspección y metrología. Se ha multiplicado por 4 sus acciones desde que él es CEO. Y adicional a esto, posee acciones. Así que, y es una persona que posee acciones en la empresa. ¿Por qué no? Entonces pasa el test de Pat Dorsey. Luego aquí, esto es voy a pasar rapidito, pero esto es como se ve la demanda de las benditas obleas que les enseñé al principio.
en los próximos 5 años. Si ven el negocio, cómo sigue creciendo. O sea, estas obleas de microprocesadores necesitan seguir en sistema. Y ahí vemos lo que les decía, entre 25 y 35% de crecimiento en los próximos 5 años. Sí, es una empresa cíclica, me dirán Irving, semiconductor, es terrible, pero puedo aprovechar 5 años, ¿no? Lo podemos aprovechar. Y luego de aquí nos vamos, ya vimos la parte cualitativa, entonces vamos a números. La empresa sigue creciendo, se espera que este año, el fiscal year, esto viene del Investor Relationships de ellos, sea de 17% año contra año, y si ven la empresa ha mantenido un crecimiento constante. Y si nos vamos a su EPS, ahorita cotiza en 2.83 y se espera que llegue a 3.30. Es un 17%. Yo no soy muy fan que los números me den iguales, pero mágicamente dan iguales. Los calculé y recalculé. Y en su propio Investor Relationships, ellos decían que su meta, y esto es bien importante, la meta era justamente cuando habían tensiones entre Israel y Estados Unidos y cuando estaba el tema de los tariffs, los aranceles de Trump. Ellos decían, yo puedo hacer 500 millones este año. Ahora imagínense en este segundo Q cuando ya las tensiones geopolíticas han bajado un poquito. Cuando llegamos a esto vemos que sus números hablan por sí. Como les digo, es una empresa en crecimiento con un 25.6% de crecimiento anual con un CAGR en los últimos 5 años. Un EPS creciendo un 38.4% anual también en los últimos 5 años. No paga dividendos, eso es lo malo, no todo puede ser perfecto. Tiene caja neta, o sea, no tiene una deuda significativa. Para una empresa que se dedica a hacer ese tipo de cosas, que tenga caja neta, de verdad que es un potencial interesante. Y como les comenté, un EPS estimado de 3.30 para cerrar este año, lo cual también es bueno. Cuando hacemos eso, viene la parte que más le gusta a nuestro amigo Kaiser. Va para la plantilla, la tiramos esta vaina a la plantilla de una vez. Y cuando lo tiramos a la plantilla, ¿qué vemos? Que nos da, creo que ahí no se va a ver, pero nos da un margen de seguridad alrededor de 16%. Con los números, ahí fue, voy a aceptarlo, yo sí la compré. Yo la compré en 74.85, ya está por ahí por los $92. Y en ese momento, con 74.85 me daba un 16%. No es el mejor margen, no me sentía tan cómodo, pero estaba usando números conservadores en ese momento para la empresa, que era un crecimiento del 15%. Ellos ya dijeron que iba a ser alrededor de 17, y adicional un PA ratio de 25, cuando su media está en 25, así que usé lo mismo. Pero, de nuevo, estamos en este punto y estaba en la parte de la mayor tensión geopolítica entre Israel y... Se me fue el nombre, disculpen. No soy bueno con los números, malo con la geografía. Pero cuando estaba ese conflicto con Israel, ellos sacaron estos números y para mí me daba a 5 años un promedio de... El average me daba 16%, 6% por encima del 10% que estamos buscando. So it's a good business. Y adicional a esto, si yo me voy un poquito más agresivo o optimista y le digo, ¿sabes qué? Vamos a crecer porque tu último Investor Relations hablas de que ibas a crecer 17. Yo me voy a ir un punto porcentual arriba, un 18. Y con este 18, un PA ratio de 30, los márgenes de seguridad mejoran muchísimo. Y adicional a eso, el performance de los próximos 5 años, estamos hablando de 24%. O sea, se vuelve mucho más sexy la empresa, ¿sí o no? Entonces, como pueden ver, la semana pasada estaba en $94.27. Eso es en los últimos 5 años. Perdón. Y la compañía cotiza a 24.87 ahorita, cuando su media histórica es de 24. Por eso lo lleva a 30 en la plantilla. No planean desacelerar su crecimiento. Ya sabemos, ya vimos que es un mercado que va a seguir creciendo en los próximos años. Porque la demanda de chips, cada vez necesitamos más chips, queramos o no nos gusten o no, tener ChatGPT en el bolsillo, lo tenemos. Así que esa fue por cual yo me monté esa ola en ese momento de Camtech, ¿no? A ver, ¿cuáles son las conclusiones? Y esto es bien importante. Es una empresa enfocada en tecnología crítica. De nuevo, estamos en una empresa, no estamos, como les decía, los chips se van a seguir haciendo año tras año, vamos a necesitar más. Y ellos son los que hacen estas máquinas, sin eso no pueden salir los chips al mercado. Es un tripolio, si lo queremos ver de alguna manera. ¿Sí? Hay 3 empresas grandes que se manejan. Camtech presenta un margen de seguridad de 15%, para algunos es bueno, para otros es malo, para mí estaba dentro de mi media. Un retorno superior, estamos hablando entre 16.24 a 24% por encima de la media. O sea, la media de los ETF son 10%, así que superamos la media de mercado, so it's a good business. Y es una empresa
con un margen de... Bueno, ahí la resumí en el último cuadrante. Una empresa con un margen de seguridad aproximado de 16, un P/E ratio de 30, pensando en un crecimiento conservador de un 15%, cuando en su último Investor Relationship dijeron que iban por 17. Con estos números esperamos un retorno alrededor del 16% en los próximos 5 años. No hay nada que hablar. Esos números lo dicen todo. Y esto es para ti, Kaiser. Así fue como llegué. Así es como me estoy yendo del curso. Infiel, Gracias. infiel. Estás infiel. Muy bien, Irving. Un aplauso. El equipo aquí, Lin. Hola, hola. Oye, te felicito. La verdad que se nota que has hecho un gran trabajo, que le metiste bastante tiempo y horas dedicadas a la investigación y a la empresa. Como curiosidad, me gustaría saber cuándo ves un momento correcto de máximos históricos y del momento correcto de vender en la empresa, ya que es una empresa cíclica, como mencionaste, ¿no? Sí, creo que aquí, o sea, el momento correcto te lo da el análisis de Servilleta. Yo le decía a Kaiser en estos días, la empresa está dando aguacates, ya llegó a 94, ya llegó a lo que yo había proyectado incluso que podía llegar este año. Sigue dando aguacates. Tenemos a Google, que ellos no le hacen chips a Google, pero las empresas se están revalorizando, las empresas o están ganando más las empresas de IA. Mira, yo haría este análisis en su próximo Investor Relationships que sale en septiembre 27, ya lo tengo ahí en Quantar, aprendí. Pero creo que ahí va a ser importante para ver si mantienen el 17 o si lo subieron. O sea, ese 17% de proyección. Porque si lo suben de verdad, que es lo que yo espero o lo que he investigado, ¿por qué no? Mientras siga dando aguacates, voy a seguir cosechando aguacates. O sea, quizás en 5 años haya más empresas como Camtech, pero ahorita solamente hay 3. ¿Cómo estás? Excelente presentación, te felicito. Te quiero hacer una pregunta. Imagínate que yo estoy aquí con mucho capital y soy neófito de la bolsa. Bueno, no tan neófito. Tengo algo de conocimiento, pero voy a robar una frase tuya. No puedo conocer todas las empresas. Ok. O sea, y no conocer todas las empresas no significa que no sé nada. Claro. Ahora, dicho eso, ¿puedes diferenciarme en una línea o dos cuál es la diferencia de esa empresa for Dummies Claro. versus ASML? Y la otra pregunta es, ¿cómo ves el mode de esa empresa junto con las otras dos que la acompañan en lo que hacen? Claro. Respondiendo a la pregunta número 1, ASML produce los chips. Ellos sacan el pan. Yo hago el horno. Eso básicamente es Camtech versus ASML o versus Nvidia o versus Texas Instruments. Ellos producen el pan, yo soy el que les doy el horno para que hagan el pan. ASML o cualquier otra de estas empresas que hacen microchips. O sea, yo les proveo el horno a todas estas empresas. Y a tu segunda pregunta era muy relacionada a ¿cuál? Disculpa. Se me fue. La segunda pregunta de Manuel era... El mode versus los otros 3. Sí, las ventajas competitivas. Mira, las ventajas competitivas son bien interesantes. Voy a irme acá. Estas 3 de aquí. A mí me gustaron porque, primero, tienen patentes. Tienen unas patentes en metrología que no tienen... Por ejemplo, de las 3 empresas, hay una que trabaja muy enfocada a Nvidia, que es KLA. Ellos son como hermanitos. O sea, van siempre de la mano. El otro bunch de empresas que te mostré, que estaba SLM, que estaba Sony, que estaba Samsung, que hacen CMOS y demás, o microprocesadores, se rigen por Camtech y por Onto. ¿Qué pasaba con Camtech? Camtech, con el CEO que es Rafi Amit, él se encargó de patentar todos estos sistemas de metrología antes que Onto. Entonces Onto le tiene que comprar a ellos también activos intangibles, llámese patentes y demás, para poderlas utilizar. Entonces él tiene ya ese lado de su fuerza. Estamos hablando de un señor que tiene 30 años haciendo microprocesadores. Así que creo que por ahí va. Sí. Buenísimo. César, ¿te la aguantas o...? No, mentira, te estoy molestando ahí. ¿Qué pasó? Es que me preguntaban que si los jueces podían preguntar, claro que sí. Gracias, felicitaciones por tu presentación, está muy Gracias. buena. Yo particularmente, tal vez un poquito, soy más defensivo, por así decirlo, y me gusta pensar no en la parte positiva, sino en el futuro adverso.
¿qué podría suceder que el crecimiento no se dé? Mira, parte de lo que dije en la presentación, uno fue que en su momento geopolítico más complicado, tenemos una empresa israelí que tiene sede y sus headquarters ahí, todavía proyectaban 17%. ¿Qué podría pasar? Que si en algún momento estas patentes dejen de... Desconozco, y ahí sí peco por esto, pero desconozco cuánto duran las patentes de microprocesadores, pero puede ser que lo mismo que pasa con patentes como Lulu o como Lululemon y demás, que la patente vence y ya Costco lo puede copiar y demás, ¿no? Creo que eso sería una de las cosas más drásticas, pero te soy bien sincero, lo mínimo que se espera en el crecimiento de microprocesadores los próximos 5 años es 12%. O sea, ese es el mínimo que todo el mundo dice. Si el mundo, bueno, a menos que llegue Galactus y nos deje sin celulares a todos mañana, sería como que de 12 a 0 es lo único que puede pasar. Ok, gracias. Bueno, y este ya solo es un comentario final. Entendí en tu presentación que la empresa se enfoca en la calidad de la producción, más no en la producción. Y particularmente yo creo, ahorita que me puse a pensar es, bueno, muchos producen chips, pues Nvidia, claro, qué sé yo. Pero que esos chips salgan bien y luego el funcionamiento que van a tener realmente es importante, pues porque si algo sale defectuoso, imagínate en esas producciones en masa que puede salir mal para el usuario final. Entonces, interesante porque no es menor, no es la producción, sino es asegurarse de que la producción, salga bien. O sea, de lo que se hace, se haga bien. Entonces, sí. Muy bien, Irving, muy bien. Gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Avanzamos entonces, tenemos ya vimos las dudas, vamos con Eric, que vino directamente desde la ciudad de Tocumen. Y primera vez que lo tenemos en presencial, porque siempre estuvo todo el bootcamp conectado online, así que te agradezco muchísimo, Eric, por hacer el esfuerzo hoy, ¿vale? Muy agradecido ante todo. Me presento. Mi nombre es Eric Javier Gómez, soy odontólogo. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, vengo no a defender el sector salud, pero vengo representando un poco al sector salud. Aquí saludamos a Daisy. Les quiero hablar un poco de un análisis. Quiero darles un breve análisis, compartir con ustedes. Quiero compartirles este breve análisis de una oportunidad de inversión. A ver si llegamos a conocer. Perdón, una antes. Vamos a ver de quién vamos a hablar. Les traigo la empresa Ensign Group, una empresa que cotiza en Nasdaq con el ticker ENSG. La consideraría una de mediana capitalización, ya que llega a casi 8 billones. ¿De qué sector estábamos hablando? De una empresa que está en el sector salud, específicamente en el negocio de asistir médicamente a personas mayores. Por su crecimiento sostenido, yo la consideraría una empresa de calidad y sólida, porque es un crecimiento que ha ido sostenidamente. Gracias. Quería mostrarles aquí brevemente, porque esto pasó ayer, en la gráfica de la derecha. Como vemos, estamos como dice el sensei aquí. Nuestro sensei nos diría, esto es un cohete. Aquí lo tenemos, 25 años de trayectoria, esto va, que no lo para nadie. En un mes pasa esto, yo la venía ya haciendo el trabajo para hoy y resulta que ayer pasa lo de allá al final. Y bueno, poco a poco he ido aprendiendo en esto de que uno no mira gráficos, y gracias al libro de la psicología del dinero, que fue el primero que nos recomendaron en el bootcamp, ya uno ya no se fija solamente en este tipo de dibujos, digamos. La siguiente. Y bueno, vamos a analizar aquí si se trata de una empresa que en realidad nos ofrece un sostenible potencial de crecimiento, o sea, así se describe ella. Vamos a investigar si estos 25 años de crecimiento continuo, aquí vemos una línea de cómo ella va adquiriendo propiedades, terrenos y las propias instalaciones de nuevos centros de atención médica para adultos. Lo vamos a ver más adelante en su modelo de negocio. Aquí vemos de qué se trata, cómo hace dinero Ensign Group. Ensign Group brinda obviamente servicios de cuidados a personas mayores. ¿Quiénes son sus clientes? Pues gente que ya trabajó toda su vida, cotizó. De pronto sabe cómo el sistema de seguridad pública, de seguridad social en Estados Unidos es diferente acá. Ellos brindan tanto la atención al adulto que vive en su casa, van y le brindan la diálisis, que si su nutrición, su terapia, su fisioterapia, etc. O tienen centros donde llegan aquellos clientes, ¿no? También tienen el tipo de senior living
O sea que las personas van que quieren ser independientes, ya llegaron a un punto en que no quieren estar molestando a sus hijos. Y los latinos somos diferentes, pero ellos, en Estados Unidos es otro mercado. Y a eso voy. Donde opera Ensign Group está básicamente en Estados Unidos. No ha pensado todavía expandirse a otros países. Empezó con 13 centros en el año 99 y ahorita ya hizo 57 adquisiciones en el 2024 y ya llegó a 340 instalaciones en más de una docena de estados. Lo vamos a ver más adelante también. Su punto fuerte, el modelo de negocio. El modelo de negocio de Ensign Group es un modelo descentralizado, es decir, ellos en California, ¿qué tal sucede? Ellos manejan el sistema de cómo dar atención de calidad a los pacientes, a los clientes, a estos señores mayores, para que no para no perder la calidad y la reputación que ya llevan. Ellos van adquiriendo centros que ya funcionan en otros estados y los hacen a su manera. Los adquieren, los absorben, los cautivan y yo les digo que ellos buscan diamantes en bruto para hacerlo a su marca, a su estilo, a su molde. El crecimiento de ellos también es a nivel inmobiliario y aunque Kaiser me decía, ellos ese 5% de lo que le da a sus ingresos, lo que es la parte de bienes raíces, no es muy significativo, pero para mí me sonó como a un McDonald's. O sea que ellos no solamente tienen los centros de atención médica, sino que van comprando terrenos y van poniendo centros allí. Ahorita no es su principal fuente, pero se están haciendo de cada vez más bienes inmuebles. Las ventajas competitivas de Ensign Group frente a sus competidores, pues tenemos que ellos tienen un activo intangible, sí lo tienen, la marca, aunque aquí yo pondría un poquito que ellos, como marca, tú no vas a llegar a un centro médico de atención para tu tío, para tu abuelito, que diga, este es un centro Ensign Group. Ellos no ponen el nombre. Ellos dejan que el centro se quede con el nombre y ellos ponen el modelo de negocio. Más adelante vamos a ver ese tipo de efecto red. Aquí está el efecto red. El efecto red es que el modelo de ellos lo replican en cada centro donde ellos van a operar o que van adquiriendo. El costo de cambio es importante. Sí, es importante porque los pacientes o las personas que están allí se encariñan con el personal, les dan buena atención. Decirle a ese señor que ahora le va a tocar cambiarse para otro porque es que le subieron la cuota mensual al abuelito, el abuelito va a decir, no, yo no me quiero ir de aquí me tratan bien. Y están dando calidad en sus negocios. Y para mí la principal moat competitivo que tiene, o el foso económico que tiene, es la ventaja de costos frente a sus competidores. El modelo de negocio, como es de una red de muchos centros, eso les abarata costos. Ellos no tienen que estar invirtiendo en capacitar gente. El modelo se replica rápidamente y eso los va a llevar a disminuir costos. La siguiente, Kaiser, por favor. ¿Cómo está posicionado Ensign Group en el sector, digamos? Para aclarar, ellos no pueden ser monopolio porque este es un mercado muy fragmentado. Es decir, que pocas empresas líderes, que ella está entre una de las tres, pocas empresas líderes acaparan solamente del 3 al 5%. Ellos tienen el 3%. Pero sí le ponemos el ganchito porque está dentro del grupo de las líderes. Sus principales competidores, aquí tenemos Atria, por ejemplo, es un gran competidor, pero se enfoca en residencias de lujo. Estamos hablando de abuelitos con billete que tienen para pagar un retiro en una mansión donde le van a dar su desayuno a la cama, etc. Ese no es el tipo de cliente de Ensign Group. Ellos dedican a y yo creo que la mayoría de la población no está para pagar un retiro tan lujoso que el que puede, ¿no? La siguiente. Ahí vemos buenos números también. Ahí vemos números contra su competencia y se los lleva en los márgenes en su crecimiento. Hay un 16% de Ensign Group y el rango promedio de crecimiento del sector, de las empresas del sector salud, ronda el 10%. Ensign Group ha entregado 16% de crecimiento, como van a ver más adelante. La siguiente.
Rápidamente el equipo directivo. Hay que conocer con quién estamos haciendo negocios. Yo enfocaría aquí al presidente. El presidente ejecutivo está y es fundador desde hace 25 años. Está al frente de la compañía. Fue CEO durante los primeros 10 años. Luego le entregó al señor por la batuta de CEO y él quedó como presidente ejecutivo. Pero es un tipo que trae experiencia desde antes que fundara, en 1999, el primer centro. Christopher Christensen tiene skin in the game, digamos, entre ellos manejan el 3 al 5% de las acciones. Yo diría que no tienen el pellejo metido en el negocio, pero lo quise poner ahí. Pregunta para los que les gusta el dividendo. ¿Hay gente que le gusta el dividendo aquí? A Manuel. ¿Es dividendera con estos números? ¿Le es atractiva? 0.2% anual de dividendo. Le va a dar 25 centavos al año por acción. Eso sí, ha sido pagadera sostenidamente durante 25 años pagando dividendos. ¿Va a crecer el dividendo? No va a crecer. Ahí tenemos el PE ratio, el payout ratio, perdón. ¿Y cómo tratan al accionista con la recompra de acciones? Ensign Group tiene algo que no está recomprando a un nivel significativo de acciones. La cantidad de acciones que recompra en realidad es muy baja. Lo proyectan y lo ponen, generalmente lo vamos a encontrar en sus informes de que vamos a hacer recompra, a la final no se lleva a cabo. Siguiente. Vemos rápido sus números. Calidad numérica en esta empresa es el crecimiento de ingresos o de ventas. En los últimos 5 años, 16%. El crecimiento del beneficio por acción, 18%. ¿Les gusta? ¿A qué se debe su crecimiento? Ahí vemos los estados en los que ya se encuentra Ensign Group con sus subsidiarias. Ya va por 17 estados, más de 344 centros de atención de salud, 50,000 empleados. Y bueno, ella va creciendo. Yo creo que el cohete sí se mantiene en el aire. A ver la que sigue, Kaiser. Y bueno, como todas, a la plantilla. Vamos a llevarla para ver si pasa el check. Como le mostré la gráfica al inicio de la charla, del análisis, el día de ayer ya cambiaron los números y ya no me dio tiempo de modificar la plantilla. Entonces, esta plantilla está hecha a cómo estaba ella ayer, el jueves. El viernes cambiaron un poco los números. Esperemos que no la altere tanto, pero la realidad es así y así yo les presento. Lo que estaba el jueves es esto. Precio por acción estaba en 136, hoy está en 150. El crecimiento esperado del beneficio por acción me parece bien, 15%, así está el estimado. Y los analistas, los expertos lo dicen que se mantendrá en ese ritmo. Destaco de este resultado, ahí puse lo que yo destaco. Lo que nos puede entregar a futuro es este rendimiento. Yo lo considero bien, está arriba del 10%, estamos hablando de que proyectan del 10 al 13% anual. La deuda preocupa un poco. Sí preocupa la deuda. Pero en el sector salud es normal este tipo de endeudamiento. Se trabaja a base de endeudamiento, apalancamiento, pero es un apalancamiento que ellos pueden soportar. Tienen terrenos, les digo que se están haciendo de muchos bienes inmuebles. El PER se ha mantenido histórico en 24 para una empresa de calidad sólida y que ahorita esté en 27. Estaba en 27, no sé cómo se va a mover con los números nuevos, pero la mantenemos en 26, 27. Vamos a analizar estos números más adelante. La siguiente. Veamos cuáles son sus riesgos principales. Debido al tipo de producto o de venta, lo que ellos hacen, que es a nivel salud, depende mucho de las leyes, de los pagos del gobierno. Medicare, Medicaid es la principal fuente de ingresos de este tipo de empresas, sobre todo de Ensign Group, que se dedica a un nivel de adulto que ha trabajado, no es el lujoso que tiene su yate, su avión y todo. Son gente que ha pagado por un seguro toda la vida y dependen de que ahora las regulaciones gubernamentales lleven a cabo sus pagos a tiempo.
Ese sería un riesgo. Otro riesgo también es la deuda. A pesar de todo lo que les dije, siempre está el nivel de apalancamiento con el cual están trabajando. Y la fortaleza, el viento de cola principal que yo veo es que la población de Estados Unidos no va a parar de envejecer. O sea, las personas de 65 años y más a 80 van a ser hasta un 23% de la población en el 2030. Y en el 2050 van a llegar a 28% de la población de Estados Unidos va a ser mayor de 65 años. Algunos creo que se están conservando muy bien y van a querer ser independientes, llevar una vida independiente y no estar en casa que los cuiden, etc. Así que ellos van a empezar a pagar para tener un tipo de empresa como esta que los cuide y con mucha calidad. Otra fortaleza grande que tienen ellos es el modelo de expansión que les explicaba. Cómo ellos replican su modelo y pueden llegar a más estados todavía. Entonces, si yo tengo ya una empresa, bueno, es mediana, pero que puede llegar a más estados todavía, entonces tiene el potencial. La palabra para mí clave aquí es el potencial que yo, ya si ella fuera grande, enorme, está en todo Estados Unidos, yo, ya creciste mucho, ¿para qué te busco? Eso pienso yo, ¿verdad? La siguiente. Y bueno, en conclusión, vemos aquí, según mi valoración de servilleta que hicimos aquí, veo una empresa de alta calidad, de un crecimiento sostenido, atractiva a largo plazo. Para los que les gusta la inversión a corto plazo, no, vemos que no es. A los que les gusta el dividendo, creo que no se la recomendaré, pero hay que estudiar más números, ¿verdad? El earning per share, aquí que proyecta del 10 al 14% anual, me parece muy atractivo. Tanto el PER, hay que esperar que se mueva un poco. Creo yo que ahí estaría la clave de mantenerla, como digo yo ahí, en el radar. Yo le pondría el radar y te tendría haciéndote un análisis cada cierto tiempo para ver si te traigo a mi portafolio, pero la mantendría ahí. Ojo, no es una acción barata. Ahorita no lo es. No le pondría la categoría de que es barata o que esté inflada sin fundamento. No, ella es de calidad y por eso tiene el precio que tiene. Ahorita llegó a 150. Excelente. La siguiente. Te iba a comentar algo ahí, quería aportar. Ah, perdón. Ah, no, mentira, termina, discúlpame. No, es que ya era para soltar la lengua, agradecerle. ¿Viste cómo soy yo? Un aplauso para Eric. Este es un empresón, la verdad es un empresón y la valoran a eso por los últimos 10 años es porque se lo merece, muy predecible, muy anticrisis. Esos señores, aunque esté Donald Trump, Biden y haya guerra en Siria, ellos van a seguir pagando porque esa es su renta, de su casa. Se abandonarían su hogar. Por eso es muy predecible y como tú mismo dijiste, me estoy alargando, discúlpame Manuel, hoy no tenía que hablar yo. Como tú dijiste, la población adulta, el cliente cada vez es más, tiene viento de cola, ¿no? Muy bien, Eric, me adelanto aquí, Manuel. Eric, felicidades, excelente. Gracias. Tocaste varios puntos ahí. La parte del dividendo, solamente como un comentario, es que cuando tú ves empresas que lo crecen, o sea, que tienen un payout ratio bajo, un Visa, un Mastercard, ahí lo que se evalúa más bien es el crecimiento. Entonces, el crecimiento del dividendo, ¿cuánto ha sido? Doble dígito, Visa 18, Mastercard 17. Falta que nada más los metas en una inteligencia artificial y en 20 años te vas a dar cuenta que vas a tener un platal. Porque esa es su tasa. Y digamos que lo bajen como a 12, igual sigue siendo de doble dígito. O sea, son empresas brutales que crecen el dividendo. Mi pregunta para ti, esta empresa, hay una métrica que creo que no mencionaste. Si no la tienes, no pasa nada, pero quedaría como tarea, es el tipo de, la métrica de ocupación es importante. Yo como inversor me fijaría bastante en esa métrica antes de meter también dinero allí, aparte de todo lo excelente que dijiste. Sí, sí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo fácil. Costco tiene una métrica de que su plan de membresía está arriba del 90%. Eso te quiere decir que cada vez o siempre se mantiene con gente pagando en Costco. ¿Me explico? Y ese dinero que ellos toman de esa membresía, la verdad es que ocupa un gran lugar en el revenue. Entonces, no sé si tienen esa métrica. A mí como inversor me gustaría ver cómo está la ocupación de este tipo de negocio
para ver si yo meto mi plata ahí, que es muy diferente a si yo quiero meter a mi papá ahí, porque tengo que ver el lugar limpio y otras cosas. Pero desde el punto de vista inversor, me gustaría saber esa métrica. No sé si la tienes a mano. Sí, claro. No la incluí, empecé a recortar cosas para no alargarme, pero 80% creo que lo que alcancé a ver en los informes. Casi 90 también. 80% en los reportes. 80 alto, casi 90 es el promedio. Ajá. Y digo, Eso me dice, si se mantiene arriba de 80, si se mantiene arriba de 80 y que está por ahí el promedio, eso me da una buena señal de que el negocio es bastante estable. Sí. Y predecible, tal cual ustedes dijeron. Sí, la inteligencia artificial también yo le pregunté qué tal andaba en el sector, pero le pregunté a Gemini, le preguntaba yo a las que tengo, pues que tengo Grok, que le pregunté a ChatGPT. No había un consenso. No había un consenso. Una me decía una cosa, otra me decía otra. Por ejemplo, ponían a Ensign Group, una lo ponían de primero. Luego la otra inteligencia me decía no, que otra empresa que tiene más trayectoria la ponía como líder. Entonces, en realidad, al final, el consenso que vi es que ella sí se mantiene, el crecimiento es constante. tenías que decirle que tú ibas a vivir ahí, a ver qué te decía. Vamos con Link, pero digo, yo conozco esta empresa y de hecho, Eric, la estuvimos conversando bastante. Esta compañía, ¿por qué no tiene la ocupación al 100%? Porque va adquiriendo nuevas. ¿Me explico? Entonces toma tiempo en ocuparlas, pero es el negocio es muy recurrente. Sí. Muy recurrente. Yo no estoy aquí para vender la empresa en sí. A usted no se las quiero meter en los ojos porque tampoco voy a recomendarle esta inversión. Pero también yo me pondría a ver es el historial de demandas que puede haber. Este tipo de empresas se presta mucho, es un riesgo que, o sea, ellos como empresa se protegen un poco, no están poniendo el nombre Ensign Group en cada lugar donde van. Cada centro de atención médica que ellos adquieren, que les digo que son los diamantes en bruto, porque ellos agarran centros que no tienen buena reputación o que están como abandonados y ellos los mejoran. Entonces, quiero saber si ellos de pronto en un futuro tienen planeado cómo enfrentar ese tipo de demandas, porque tal vez en algún lugar se ha escuchado de que algunos adultos mayores no los tratan bien, etc. Ya eso es meterme en cosas ya legales y todo, pero... Y no sé si investigaste, si no lo tienes no pasa nada. Una semana difícil. Si ese promedio, porque todo, como lo dice Kaiser, no necesariamente tiene que ser el 100, pero para eso está la media, que la media me diga que tal 80 y hoy está el 60 hay un problema. Pero, ¿cómo lo viste en COVID y cómo lo viste en la crisis? Es anticrisis. Ella es totalmente defensiva. Y por eso le puse, y no lo mencioné creo al principio, que ella es defensiva. Porque en momentos difíciles, en toda esa curva, porque la curva la tiene desde 1999 que la fundaron. Entonces se ha comportado, como todo en la crisis, un pequeñito bajón, pero yo la consideraría anticrisis, porque ella no sacaron a los señores de los hogares de ancianos en tipo pandemia. Ahora hay que ver otro tipo de crisis que no sabemos cuáles son las que van a venir. El futuro es impredecible. Tal vez la crisis tecnológica, que tal vez es la que viene más adelante, le afecte más a los chips y a los microprocesadores que al hogar de mi abuelito. ¿Va? Terrible. Dos puntos menos. Esto no es competencia. Todos tienen su libro firmado. ¿Qué pasó? Y bueno, ante todo, perdón, había otra. Ok, otra preguntita, Eric. Primero que nada, gracias por el tiempo y por dedicarte a la investigación y la presentación que está muy, muy interesante. Mira, esta empresa obviamente depende mucho del tema de Medicare y también tiene un alto nivel de endeudamiento. En base a los ingresos, ¿qué porcentaje de ingresos depende del Medicare y cuál es el otro porcentaje que aportan mensualmente los usuarios? Y con las nuevas regulaciones o las expectativas que se ven con el nuevo gobierno, ¿cómo lo ves al respecto? Bueno, de lo que pude investigar, de lo que pude leer en mi investigación, básicamente el principal ingreso de ellos es a través de los pagos de gobierno, de los pagos gubernamentales. Yo lo tengo. De Medicare. O sea, yo lo tengo. No es un secreto de que de total de su ingreso, no tengo la cifra correcta, pero
Yo me atrevería a decir que un 90% de sus ingresos viene de los pagos de reembolsos del gobierno, más que de aseguradoras privadas. Un poquito más bajo, como el 70. Ok. También tenemos que tener en cuenta que ellos manejan dentro de su negocio, ellos tienen unos rates, no sé si el término lo dije correcto, pero son las que se encargan de los bienes raíces. Rates. Un rate, claro. Bueno, ellos manejan varios rates y han hecho incluso durante estos 25 años, ha habido 2 spin-off de empresas que salen de ella porque ella le mete tanto a los bienes raíces, a adquirir bienes inmuebles, que han tenido que sacar 2 veces empresas que cotizan aparte y todo, que son sus rates, y ahora tienen otra nueva que se llama Standard Bearer, que es como portaestandarte, ellos todo tiene que ver con banderas. Entonces, es la que ahorita le lleva el negocio de los bienes inmuebles. Entonces, también ellos tienen cómo cubrir la deuda con todos esos propiedades, terrenos que se van a hacer. Ellos adquieren el terreno, por ejemplo, llegan, aquí hay un centro, aquí en Ciudad del Saber, hay un hogar para ancianos o un centro de atención de terapia médica, donde quedan los adultos y les dan de comer, etc. Y también como que tiene potencial, vienen y lo adquieren, pues ellos compran el terreno, dejan a la empresa que estaba ahí y se la alquilan. O sea que ellos, por eso son subsidiarias, ellos se manejan a base de 300 subsidiarias a nivel de los 17 estados que están ahorita. Sí, felicidades, señor Eric, por la presentación muy buena y ha movido pues, muchos comentarios. He dedicado muchas horas en realidad a entender un poco el tema sector salud en Estados Unidos. Ahorita prácticamente toda la investigación está hacia el lado de la tecnología, pero quería compartirles 3 puntos bien rápido. De manera contextual, la población en Estados Unidos en este momento, la estadística nos dice que la población se está volviendo más vieja, hay un cambio generacional de que cada vez hay personas que se hacen más longevas y más viejas, y por si eso fuera poco, se están volviendo más, no crecen tan sanas. Entonces, en realidad es un viento de cola para esta empresa y muchas otras que están en ese sector. Exacto. La otra recomendación para quienes quieran seguir entendiendo este contexto, hay empresas muy grandes que dan muy buena información relacionada. United Health, por ejemplo, es un hot stock, pero sus resultados trimestrales dan contexto importante de qué está sucediendo a nivel salud en Estados Unidos. Por ejemplo, Novo Nordisk, que también la sigo, también, o sea, la narrativa del mercado es muy consecuente. Gente más grande y no tan sana. Entonces, me parece bastante bueno para esta empresa. Y también en esta investigación logré encontrar de que en el presupuesto del gobierno de Estados Unidos hay sectores que están bloqueados y el sector salud es uno de los que ellos más protegen. Precisamente Estados Unidos es referente en la seguridad social que le dan a las personas. Entonces, yo lo único que terminaría de investigar es si realmente es una debilidad o una fortaleza en su tesis de inversión. Pero yo creo que está más del lado de la fortaleza porque Medicare y Medicare están bastante protegidos en el presupuesto de Estados Unidos. Felicidades, Gracias. Muy buena presentación. Gracias. Muchas gracias, Eric. ¿Para qué eran las notas si te sabías todo? Crack. ¿Te sabías todo? Pero No claro, leíste no ni lo una. saqué. Vamos con Diego, una empresa que él me pareció muy interesante, que no sé si encontró un screener o qué, pero una empresa también con mucho viento de cola en el sentido de el modelo de negocio la ha roto, perdón. Tuve la experiencia de estar sentado en uno de estos lugares y entendí el porqué de su crecimiento. Así que bueno, mejor que les explique Diego y un aplauso también por el tiempo. A la derecha. Listo. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Diego Bastidas, soy de Perú, ya viviendo acá en Panamá por 6 años y feliz de haber participado en este bootcamp donde en verdad, como todos ustedes, yo aprendí mucho, yo no invertía, ahora ya puedo decir que tengo acciones y esto se va para más. Bueno, con respecto al análisis de inversión, es referido a la empresa Texas Roadhouse. Es una cadena de restaurantes que tiene 3 marcas mayormente en Estados Unidos. La primera es la principal, Texas Roadhouse, que se enfoca en la comida casual, carnes de primera clase,
alitas barbecue, cold salad. Se podría decir que acá en Panamá, con un comparativo de Agustín Mamas, un restaurante muy parecido. También tenemos el Bubas 33. Se enfoca mucho en el sports bars. Es un sport bar, entonces en Estados Unidos también hay una tendencia a que la gente vaya a ver los partidos y a comer, a tomar unas cervezas. Y por último es Jaggers. Jaggers se enfoca en la comida es más compacta, es una cadena de comida, bueno, un restaurante de comida rápida. Entonces podemos ver una diversificación en esta cadena de Texas Roadhouse. Bueno, la oportunidad de inversión, yo la saqué acá de un screener, vi que no tenía, para mí cumplió con lo básico para ser una empresa a invertir. Bueno, lo primero es el precio de la acción, ahí eso fue el 10 de julio aproximadamente, donde también podemos ver que desde varios años ha estado en un crecimiento, tuvo bajas, ahí lo voy a comentar de igual manera, y lo veo atractivo porque siempre ha estado creciendo, tuvo 15% en los últimos años. Voy a hacer un hincapié al momento de hablar sobre ello. Así también se especializa en la alta calidad, también tiene su venta compacta y bueno, diversificación, como lo mencioné. ¿Qué vende? Bueno, como ya lo comenté, vende comida tejana, se especializa en costillitas barbecue, todo lo referido a ese tipo de comida. Actualmente tiene 700 locales en Estados Unidos. No tiene franquicias. Al no tener franquicias, ellos se centran en la calidad de su servicio. ¿Okay? Eso es algo muy representativo. Y tiene una tendencia a abrir de 25 a 30 locales nuevos. Estuve leyendo un poco más sobre la compañía. Los ingresos mayormente vienen de la gente que consume, viene del 95% de Estados Unidos, pero ahí voy a abarcar un poco más sobre los siguientes. Las ventajas competitivas claves. Ha cultivado ventajas competitivas y bueno, lo voy a resumir en dos. Primero, la escalabilidad y estandarización. Ellos al abrir 25 a 30 tiendas o bueno, restaurantes por año en diferentes ciudades y estados de Estados Unidos, ya saben qué proveedores utilizar, saben cómo hacer el negocio, porque todos sus restaurantes es un copia y pega, por así decirlo, saben en dónde enfocarse. Tal vez la idea sería dónde encontrar el lugar correcto, donde tenga un estudio, bueno, previamente hace un estudio de mercado y se demande un restaurante, un sport bar, o también ver la zona, por qué no poner el restaurante de comida compacta o comida rápida. Entonces, para mí es la escalabilidad y estandarización que se puede resaltar. Lo otro es valor intangible de la marca. Texas Roadhouse es muy conocida en Estados Unidos y también últimamente se abrió campo en Medio Oriente. Medio Oriente en varios países, ya sea Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, donde desde hace 3 años, después de pandemia, han estado inaugurando restaurantes. Ahora, el último año, en el 2024, abrieron aproximadamente 14 restaurantes en todo lo que es Golfo Pérsico, por lo que podemos ver un crecimiento. Y bueno, el valor intangible es que ellos tienen sus propias recetas, son muy conocidos por la calidad de sus servicios y también al no ofrecer franquicias es algo que ellos están manejando de manera paulatina y también muy organizada. ¿Por qué crecería su crecimiento por acción? Acá me enfoqué en 2 aspectos. Lo primero es la expansión orgánica sostenida. Como lo mencioné y también tomando en cuenta el Investor Relations, el último que hicieron en este año, mencionaron que siguen con la tendencia de abrir de 25 a 30 nuevos restaurantes en Estados Unidos. Y bueno, esta expansión también va a incrementar sus márgenes de ganancia, como también sus beneficios y utilidades de la compañía. Así también tienen una solidez de margen operativo, puesto que mantienen un sólido 10% y superan a competidores como Fridays o Applebee, entre otros. Entonces pienso que en estas dos fortalezas se enfoca el crecimiento por acción. Sus números claves. Bueno, acá como pueden ver,
sí quiero hacer hincapié a los 4 números que están. Primero es el crecimiento de ingresos del 15%, crecimiento promedio anual en los últimos 3 años. Hay que resaltar que esta empresa yo la considero no cíclica, pero bueno, sí no es una anticrisis, puesto que en pandemia sí cayó los ingresos de la compañía. Entonces yo también, para entender los datos, para ver un poco más, averiguar, antes de la pandemia tenía ese crecimiento del 15% y después de la pandemia, después de ese año creció como 600%, pero claro, era año de pandemia donde los ingresos eran casi nada. Posteriormente, desde el año 2022, se consolidó con un 15% de crecimiento anual hasta la fecha. El crecimiento por acción es también el EPS es del 14%, de igual manera es un promedio anual de los últimos 3 años. Sin embargo, esto está creciendo año tras año. Es decir, cada año ha estado con los últimos 3 años creciendo un 14%. El ratio de Debt Equity es un 65%. Podemos ver que es una relación controlada donde indica solidez financiera. Esto en comparación de otras cadenas de restaurantes, ya sea Cheese Factory o también Darden Group, quien es dueño de Olive Garden, que tienen más del 100% en lo que es la deuda. Y bueno, como podemos ver, dentro de este rubro, un 65% estaría ok, porque como siguen abriendo restaurantes, siguen invirtiendo en ellos, lo veo correcto no pasarse ese 100%. Y lo último, algo que me llamó la atención y también considerando el último reporte del Investor Relations, se autorizó la compra de 500 millones de recompra de acciones. A febrero de este año ya se realizó el 4.07%, que equivale a 56 millones aproximadamente. Y esto se estará desarrollando durante los siguientes 3 años. En 3 años ya tendríamos, según esos reportes, según lo que proyectan, la recompra de 500 millones en acciones. Con respecto a la valoración en 2 líneas, bueno, actualmente tiene un precio-beneficio de 28 veces, y bueno, el histórico promedio también es 28, por lo que pienso que no está, sí, es lo que vale. Entonces es un precio que está promedio, se puede comprar. Yo igual para la plantilla usé un 27, no quería ponerle un poco más, un 27, y a ver, disculpe, no lo puse en la plantilla, pero ahí poniendo un poco más de detalles, le puse un 27 para tener un ratio, un margen de seguridad del 4%. Y esto también nos da para el 2027, estamos a 2 años, un 17% en lo que es la rentabilidad anual. Los riesgos principales de inversión y por qué yo vendería. Bueno, lo primero es la dependencia del mercado americano. Tal y como comenté, esta cadena de restaurantes se encuentra mayormente en Estados Unidos y el 95% de los ingresos vienen de este país. Puesto entonces, tomando en cuenta que hubo una pandemia, sabemos que si pasa otra pandemia va a desacelerar los ingresos de esta compañía. Y eso sería algo que me diría, oye, debo de vender porque no vamos a tener ganancias. Los siguientes, y bueno, ya es algo más macroeconómico, es el aumento de costos de alimentos. Al ser la carne su insumo principal, también siempre tenemos aumento de los alimentos debido a la inflación, debido a diversos factores que se pueden dar en el mundo, y es algo también a considerar. No creo que vaya a pasar un aumento muy significativo, pero prefiero ahí ponerlo en la presentación. Y lo otro es las apuestas de los nuevos restaurantes. Uno no sabe si ese nuevo restaurante va a vender lo que se proyecta. Entonces también es algo que confiamos en todo el estudio previo que realizan para, si bien es cierto, no se venda, pero tampoco no te genere pérdidas. Es por ello que quieren diversificar, según el Investor Relations, empezar a diversificar esa apertura de restaurantes en el Medio Oriente, donde también la comida tuvo una buena aceptación.
Con respecto a la conclusión, y bueno, ahí como les comenté, tiene un margen de proyectado del 4%, y bueno, al tener un crecimiento realista del 15%, sin contar el año de pandemia, y bueno, los años anteriores y los años posteriores, para el 2027 sí se podría obtener un 17% de rentabilidad. Así también, dentro de nosotros sabemos que el año que viene es el Mundial de Fútbol allá en Estados Unidos, y ellos también prevén crecer mucho más, porque va a haber gente que van a estar en el Mundial, no necesariamente van a ir a los partidos porque pueden ver un partido al día o en unas horas ven otro partido, pero se van a ir a un sport bar. Y esto va a crecer, porque ellos quieren también vivir esa experiencia, que es lo que te ofrece esta cadena de restaurantes. Eso sería. Muchas gracias. Buenísimo. Súper completa, súper bien defendida la tesis, y también un highlight ahí a Diego, porque él la encontró por su propia cuenta, como mencionó un screener, y como dato curioso, esta fue una de las últimas empresas que compró Charlie Munger en vida, cuando tenía 99 años, y fue como la herencia que le dejó a su familia, Texas Roadhouse. Y por eso yo con un amigo que es súper fan de Charlie Munger fuimos a Texas, al restaurante, porque no entendíamos por qué Charlie Munger lo había comprado, ¿no? Pero hoy entiendo un poquito más, Diego. Muchas gracias. Listo. Daisy, Evelyn. Excelente presentación. Un tipo de empresa como esta, ¿cuánto le asignarías en tu portafolio? Bueno, yo soy muy fan del fútbol, de verdad que sí concurro mucho a este tipo de restaurantes acá en Panamá o también fuera. Pero bueno, viendo que me va a dar más del 10%, sería un 15% como un máximo de mi portafolio. Porque si bien es cierto, puede pasar cualquier cosa, no sé, una pandemia, como yo estuve ahí estudiando, una pandemia hizo que estos resultados se vayan al piso. Y claro, al año siguiente era un aumento de ingresos, 647%, que claro, eso no es algo para contabilizar, porque es como que un pico, ¿no? Entonces, un 15% lo veo bien, tomando en cuenta lo que puse como riesgos. Ok. ¿Qué tal, Diego? Oye, muchísimas gracias por la presentación. Veo que al inicio la comparaste, obviamente, en el mercado con Fridays y Applebee's. En base a esas dos grandes corporaciones también, en el mundo de la comida, la capacidad de crecimiento de Texas Roadhouse versus ellos, o sea, ¿qué cantidad de restaurantes tienen ellos? ¿Qué cantidad de restaurantes tiene Texas Roadhouse? ¿Qué apertura todavía tienen para seguir creciendo? Más o menos, ¿en qué cantidad de estados está la presencia para la comparativa, ¿no? Del market cap de ellos versus las otras consolidadas como Fridays y... Sí, claro, buena pregunta. Con respecto a Texas Roadhouse, se encuentra en 49 estados de 50 en Estados Unidos. Entiendo que no están en Washington, D.C., en Colombia, lo único. Sin embargo, al ser en Texas están en diversas ciudades, San Antonio, Houston, Austin. Entonces, eso es casi todo el país, ¿no? Eso es uno. Con respecto a Fridays, Applebee's, no te tengo el número exacto de cuántos ni tampoco en qué estados están, ¿no? Eso sí, te lo debo. Te la debe. Sí, pero es una buena pregunta, ¿no? Porque si Fridays tuvo la oportunidad de abrir 1 millón de tiendas, y por ahí Texas Roadhouse se lo puede comer también, ¿no? A mí me gusta más Texas Roadhouse que Fridays, en verdad. Sin franquicia, claro. ¿Qué tal, Diego? De verdad, muchas gracias por la presentación. Fue deliciosa, para no decir otra cosa. No, de verdad que interesante, pero bueno, y viendo un tema, ellos hablan de un crecimiento esperado entre unas 25 y 30 tiendas por año, give or take. Este crecimiento, ¿por cuánto tiempo se va a dar? Porque debe haber un techo, ¿no? Y anexado a esa pregunta, esa expansión a emerging markets o a Emiratos o países asiáticos, ¿cuánto ellos estiman que será el porcentaje de su market share o de su operación? Porque al final del día hay un techo y tenemos que buscar otros mercados, entonces sí me gustaría entender un poquito más. Efectivamente. Bueno, con respecto a lo que se mencionó de 25 a 30 tiendas, lo tienen
5 años consecutivos, sin incluir pandemia, han estado abriendo sus tiendas. Esto lo tienen para unos 3 años más en promedio, según los últimos reportes. No hay mayor desarrollo, bueno, no estoy seguro si van a abrir más, pero eso es lo que indica para unos 3 años adicionales. Y sobre las tiendas en el mercado emergente, en efecto, eso sí estuvo en una evolución. En el año 2024 abrieron 14 restaurantes entre varios países del Golfo Pérsico y anteriormente era 2 y 5 en ese número. 2 restaurantes en el 2022, 2023 5 y para el año pasado 14. Ellos estiman también que dentro de sus ingresos van a tener, si antes era fuera de Estados Unidos, ingresos de 5%, 10%. Con eso también ya empiezan a abarcar otros países donde, claro, la comida tejana no es que sea muy la particular o la que se consume mucho, ¿no? Entonces es algo que sí están, sí están ingresando a malls. Bueno, y solo malls lo comento porque me puse a ver en Qatar en qué zonas, así, yo soy fan del fútbol, me fui a Qatar en el 2022, entonces pasa que este restaurante yo lo vi allá, entonces está en el mejor mall de Qatar. También ellos, el precio que lo ponen es para una clientela muy premium, entonces es algo que quieren crecer ahora con Arabia también, que en unos años va a ser el mundial, y creo que por ese foco está andando eso, ¿no? Súper, súper, Diego. Se nota cuando alguien lee, ¿no? Un aplauso para Diego. Muy bien presentado, de verdad. Último, pero no menos importante, obviamente, Mayur, un virrioso de la bolsa. Pero Diego me ha sorprendido. Yo sabía que Irving y los demás, pero Diego me ha sorprendido. No chatea tanto, pero te agradezco por eso, Diego Mayur. Aquí tienes, sé que hiciste también un tremendo trabajo con esto y bueno, todo tuyo, todo tuyo. Buena suerte defendiendo la empresa. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mayur. Yo preparé una presentación, una tesis de inversión para Warrior Medical. Tiene un ticket de HCC y actualmente está cotizando $57 en la bolsa de Nueva York. Esta empresa, me costó mucho encontrar una empresa, la verdad. Estuve dándole vuelta por mucho tiempo. La elegí porque vi un inversionista reconocido, Manish Provai, que lo conocí por medio de Kaiser, y no entendía por qué él había hecho una inversión tan fuerte en esta empresa. Y por razones educativas decidí hacerla mi tesis para ver si encontraba el fondo del por qué. Entonces, esta es una empresa de crecimiento para una industria altamente cíclica, que está proyectando un incremento en su producción de 75% y un ahorro de costo a un 10% en el siguiente año, básicamente el Q2 del 2025 al Q2 del 2026. ¿Qué es lo que hace Warrior Met Coal? Sencillo, vende una comodidad que es carbón. Es un productor de carbón metalúrgico, sí es un nicho dentro de la industria del carbón, no es un carbón convencional. Ofrece una calidad alta para empresas que fabrican acero. Básicamente le vende a fábricas dentro de Europa, Asia y Sudamérica. Y actualmente opera, esta parte es clave, en su mina de Alabama y tiene una salida muy directa hacia el Atlántico, lo cual le da una ventaja logística. Un pantallazo de la empresa, en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento de 269%, actualmente cotiza a $3.1 billones y genera una venta anual de 1.5 billones, se cotiza 29 veces su valor y tiene un margen de seguridad de 10%. Sin embargo, sí aquí tengo que ser claro, hablar de margen de seguridad de una empresa cíclica no es lo correcto porque depende mucho en qué punto del ciclo lo estamos viendo. Sin embargo, sí se ve por su gráfico que ha sido una empresa de crecimiento dentro de una industria cíclica y no se ve claramente en qué punto del ciclo está, ¿no? Ahí hay aspectos macroeconómicos que hay que considerar y un poquito más adelante hablaré de eso. Una empresa que ha pagado dividendos desde su entrada en bolsa en 2017
Ha pagado un total de 1.3 billones y ha ejercido 51 millones en recompra de acciones. Ha crecido sus dividendos y ha pagado dividendos especiales. Dependiendo tiene un payout ratio más o menos del 15%, pero dependiendo de la situación que se dé en un X periodo anual, pueden pagar dividendos especiales. El EPS reportado a Q1 ha disminuido un 80% desde su valor, desde su máximo del 2022. Esto se debe principalmente al precio del carbón, que ha bajado de $500 la tonelada métrica a $135. Sin embargo, sí resalto que durante todo este periodo la empresa ha tenido una caja neta y con su propia caja neta ha podido invertir en su incremento de producción que mencioné anteriormente del 75% y ya está un porcentaje muy avanzado, que entraré un poquito más adelante sobre eso, para terminarlo. Entonces, esta empresa no se ha endeudado para su proyecto de expansión y tiene ahorita un debt to equity ratio de 0.08, que es sumamente bajo. Ok, el panorama macroeconómico para entender la industria del cobre, del carbón. Traté de simplificarlo porque el panorama es muy complejo, hay muchas aristas, pero lo voy a tratar de ver entre oferta y demanda. La demanda, hay una proyección en esta gráfica de 25 años de un estudio de Dow Jones, donde básicamente se dice que la demanda es estable con un crecimiento razonable. Sí se ve los dos más grandes consumidores son China e India. China va a disminuir su consumo de carbón a un 0.6% por menos inversión en su industria y que ya la población está básicamente disminuyendo. India, voy a mostrar la siguiente gráfica, disculpe. En esta se aprecia un poquito mejor. India sí va a incrementar su consumo en los próximos 10 años a un 50%. Ese sería básicamente simplificar la demanda. En cambio, la oferta es mucho más compleja porque hay razones logísticas, precio, que considerar, qué mercado cada ofertante puede entrar. Pero si nos especificamos en la oferta de Warrior, que es la oferta que se transporta por vía marítima, tiene una ventaja competitiva, ya que existe un déficit en el mercado actualmente proyectado en 10 años de inversión. Y aquí es donde está la clave de la tesis. Normalmente las industrias cíclicas se mueven cuando hay una alta demanda, todo el mundo corre a invertir, pero cuando hay una baja demanda o no es tan atractiva la industria, hay muy poca inversión y ese es el caso ahorita de Warrior Met Coal. Ellos sí se han posicionado en un punto de expansión. Voy a entrar un poquito más en eso cuando vuelva a la empresa. Pero bueno, aquí es un panorama de la oferta y la demanda. ¿Y a qué puede conllevar esto? Básicamente, si no se logra un crecimiento en la oferta, los precios del carbón van a escalar notablemente. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de Warrior? Porque estamos hablando de una industria de comodidad que tiene muchos años de desarrollo. Una de sus ventajas es que tiene un activo intangible. Sus minas de reserva de carbón tienen una alta calidad acorde a los estándares PLV. ¿Por qué tiene una alta calidad? Porque normalmente los carbones son de alta volatilidad. Eso es lo que abunda en el mercado. Los carbones que ellos ofrecen en sus minas son de baja volatilidad y estos son los carbones que se utilizan para la fabricación de acero. Ellos se dedican nada más en este nicho de negocio, no explotan el carbón de alta volatilidad. Y esto le da un precio más premium a su producto en comparación al carbón regular. Igualmente producen baja emisión y generan un acero de mayor calidad. Dentro de los carbones de baja volatilidad hay varias calidades y ellos están ahorita invirtiendo en su mina Blue Creek, que es la que va a aperturar en Q2 2026, que es la que le va a ofrecer
75% aumento en su producción y ahorro de costos. Esta mina ha logrado entrar en una lista exclusiva federal que se llama Fast 41, que es una lista que le da prioridad a los proyectos de inversión para que logre sus permisologías en un tiempo sumamente rápido. Una competencia haciendo el mismo trámite puede demorar solo 5 a 10 años en permisologías. Ellos lo van a obtener en un año por estar en esta lista. Ahora, aquí hay un factor político también envuelto que hay que considerar, ¿no? Por el impacto que tiene la industria dentro de Alabama. Ventaja a costes. Warrior tiene una ventaja de tener una producción de carbón, la conoce como long wall mining, que le da una ventaja base de sus costos en comparación al mercado. Cuando el mercado produce a $140 la tonelada, ellos producen a $110. Sin embargo, su nueva mina va a tener un 10% adicional de ahorro en el costo, ya que va a tener un nuevo CAPEX moderno que le va a permitir lograr esto, ¿no? Y se estima que más o menos van a tener un costo de $90 a $105 la tonelada métrica. Actualmente, la ventaja de escala. Actualmente ellos producen 8 millones de toneladas métricas de carbón. Con la nueva expansión van a producir 14 millones de toneladas métricas. Esto junto a su infraestructura de riel, que está a menos de 300 millas del Atlántico, le da una muy buena oportunidad de comercializar el carbón, ¿no? Un punto importante que también es parte de sus moats. La entrada a este tipo de minas demora varios años, incluso décadas, para poder lograr explotarla. No solo por el lado de las permisologías, sino que los estudios, la parte de geología, hacer toda la infraestructura, es una industria que la barrera de entrada es compleja y la inversión es un poquito fuerte y lleva sus protocolos de estudio y permisología. Ok, la pregunta clave, ¿por qué crecería su beneficio por acción? Ok, el aumento de volumen, hay 3 puntos claves. Uno es el aumento de volumen en su producción. Su nueva mina Blue Creek se estima un crecimiento del 75% de su producción que equivale a 1.3 billones adicionales a su venta. Esto lo llevaría casi a 3 billones de venta en menos de un año, casi duplicando su valor actual. Esto es considerando los precios actuales de mercado. Siguiente punto. Ya hay un estudio que indica que hay un crecimiento en el mercado actual. Básicamente, este crecimiento está catalizado por la falta de inversión dentro de la industria y un posible cambio en el viento de cola. En este momento la industria no tiene el viento de cola a favor, pero en caso de que se dé, por razones macroeconómicas, su EPS puede subir un 2 a 3%, 3 veces, se puede valorar 2 a 3 veces adicional, ¿no? La mejora de margen va a impactar directamente las ganancias de la empresa, ya que se ahorrará un 10% adicional en sus costos y la producción va a hacer la estructura operativa de la empresa mucho más eficiente. La misma empresa en Investor Relations proyecta que su EBITDA debería ser arriba del 50%, debería incrementar su margen EBITDA. Y el flujo de caja estimado para el 2027, ya cuando Blue Creek esté 100% operativo, debería ser 637 millones anuales. Esto es un flujo de caja sumamente alto. Ya en este periodo ellos no van a tener que reinvertir en su CAPEX más que mantenimiento básico y es algo que le va a dar mucho valor a la empresa. Ellos valoran la empresa a valor presente a 5.4 billones basado en el flujo de caja que se va a generar en el 2027.
y actualmente la empresa cotiza a $3 billones. Eso significaría que su acción actualmente ellos la valoran a $102. Bueno, aquí hay una proyección rápida de cómo se comportaría sus márgenes y su flujo de caja impactadas por el precio del carbón en el mercado, debido a la estructura muy competitiva que ha desarrollado Warrior. Aunque el precio del carbón baje a $190, generan un 50% de EBITDA una vez que aperture Blue Creek, que le da mucha eficiencia en el costo del carbón. Ellos hicieron el análisis a $250, que son los números que mencioné anteriormente, ¿no? Igualmente su flujo de caja se mantiene a un 88% en la parte más baja del costo del carbón, que son los $190. Okay, riesgos principales. Fuera de estar en una industria cíclica, siempre hay que considerar los riesgos adicionales que puede que el carbón baje más de precio de lo proyectado. Sin embargo, luego de que investigué un poquito más sobre el tema, es poco probable, debido a que el ciclo ya está en su punto más bajo y la oferta va a demorar varios años en integrarse, entendiendo que el ciclo está impactado es por la oferta, más que por la demanda, porque la demanda se va a mantener constante. Y como toma varios años en brindar una oferta, hay un pequeño margen de seguridad en esta parte, que se puede decir que los precios a corto plazo no pueden disminuir más. Una compresión de múltiplos. Sí, esto sí se puede dar en las empresas cíclicas y es algo que sería algo que habría que proyectar para una posible venta, ya que la compresión de múltiplos, ya cuando la empresa está en su pico más alto, donde se ve el mayor beneficio, es donde puede haber una compresión de múltiplos porque ya no se ve tan valorizada para los inversionistas y ya no se pague capaz a 29 o 30 veces, capaz se paga 20 o 15 veces. Entonces, esta parte sí hay que tenerla en cuenta para su precio por acción. Tecnologías alternas. Existen tecnologías alternas al uso de carbón, como el arco eléctrico. El horneado por arco eléctrico es una tecnología moderna que permite fabricar acero sin usar carbón. Sin embargo, el horneado de arco eléctrico tiene una gran demanda eléctrica. Entonces, muchos de los países emergentes, incluso los países desarrollados, tienen una gran dependencia a el uso del carbón para generar electricidad. Sí, todo el mundo se está moviendo para energía renovable, pero no es la realidad hoy en día. Hay otras proyecciones macroeconómicas de eso. Entonces, la idea es más eficiente utilizar carbón metalúrgico para la fabricación de acero que usar una alternativa que va a salir más costosa. Por ejemplo, Europa tiene crisis eléctrica y 60% de China sigue utilizando carbón para su generación eléctrica, ¿no? Y países altamente emergentes como la India, ellos sí consumen casi el 80-90% es por carbón metalúrgico. Ok, conclusión. Warrior Met Coal posee una fuerte ventaja competitiva, el cual permite generar un modelo de negocio sólido con protección notable en los periodos bajos. Y esto es clave. Normalmente las empresas cuando están en sus periodos bajos se le ven que están a borde de quiebra. No fue el caso de Warrior Met Coal, porque ahorita es el mercado más bajo donde han estado las empresas relacionadas a esta industria, ¿no? Su equipo directivo ha llevado una estrategia de growth invirtiendo en eficiencia operativa en momentos oportunos, el cual lo ha preparado para generar grandes ganancias cuando el viento esté en cola y se espera una valorización de la acción de 2 a 4 veces su precio actual para el 2027. Gracias. Muy bien. Se lanzó al agua, pero Monish Pabrai está aquí por algo, ¿no? Y un inversionista del Medio Oriente que ha generado retornos muy por encima de la media del mercado, así que sin duda es por algo. Manuel, con cuidado, no mentira. Vamos a hacer unos aportes, te felicito la verdad. Esto es lo interesante de este tipo de actividades, porque, por ejemplo, yo nunca he analizado una minera,
y te lo voy a explicar por qué. O sea, yo soy dividendero, ahora más enfocado en dividendos con alto crecimiento. Entonces, mi pregunta para ti es, y el aporte que voy a dar, voy a hacer una pregunta y un aporte. Mi pregunta primero es, ¿cómo tú te ves invirtiendo en esta empresa? ¿Cuál es tu visión al final? ¿La estás presentando? Yo me siento aquí como un inversor, ¿no? Y entonces Claro. tú estás presentando y yo quisiera que me la vendas, ¿no? Entonces, eso fue lo que hiciste, excelente. Esa es la primera pregunta. Y la aportación es que yo como inversor dividendero, este tipo de empresas, primero que no la entiendo bien, y segundo, ves cómo el dividendo lo llevan pagando desde 2017. Pero ¿qué pasa? Lo que tú dijiste, efectivamente, dan dividendos extraordinarios. Y eso, ¿sabes por qué? Porque en los momentos en que el carbón tiene alta demanda, esos manes tienen tanto cash que se lo reparten a los accionistas, hasta así, que es trimestral y dan un dividendo más. Entonces, cuando yo te viejito, ese tipo de empresas a mí me causan susto porque recuerda que por ejemplo, lo que yo estoy construyendo es un árbol de dinero que yo no quisiera que en el mes de mayo, va a caer porque esta empresa lo bajó, porque ella no es una empresa como Procter o como un Johnson & Johnson. Claro. Que Procter sí ha respetado desde hace 65 años el crecimiento del dividendo y esta empresa te lo baja al siguiente año, lo sube y no tiene un flujo constante y predecible. Pero solamente eso me parece bastante interesante, así que me gustaría escucharte cuál es tu horizonte de inversión si tú ya invertiste en eso. Ok, gracias. Bueno, 100% de acuerdo con lo que explicas. Sí hice la salvedad al principio que la razón de por qué elegí la empresa era una razón educativa. Sin embargo, ya entrando un poquito en la empresa, hay muchos aspectos macroeconómicos, políticos que considerar. Este tipo de apuestas, disculpen que use la palabra apuesta, de este tipo de inversiones, para un inversor retail es algo difícil. Hay mucho dinero institucional dentro de esta empresa, aunque es una empresa de $3 billones, de inversionistas grandes. Yo personalmente solo pondría un pequeño porcentaje de mi portafolio, diría bien pequeño, para ver el comportamiento de la empresa en un transcurso de tiempo por razones de aprendizaje, aunque la tesis la haya fabricado yo y yo en papel se ve una buena posibilidad de una buena apuesta. La valoración se basa en su flujo de caja, hasta 4 veces. Y esto es teniendo el viento en cola a favor y teniendo ya la producción a tope y todo a favor. La apuesta se puede dar, no se puede dar, pero es un análisis muy complejo que hacer, que creo que como inversionista retail es algo difícil de poder asegurarlo, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Excelente presentación. Debo decirte que el storytelling que llevaste en toda la conversa fue un 10 de 10, porque independientemente si no sabemos de la industria, nos enganchaste en la conversa. No es menor el estudio macroeconómico que hiciste y la verdad es que creo que el mensaje que nos mandas a todos es de que esa investigación es la que todos necesitamos hacer para cualquier compañía. O sea, ese nivel de entendimiento desde lo macro hasta lo micro es lo que debemos de replicar todos como buenos inversores. Vale la pena en la compañía, sí, y lo acabas de mencionar, es entender sus clientes, porque en este momento el tema BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Estados Unidos, es un tema sensible y lo mencionaste, o sea, quienes consumen más es China, India. Entonces, como que para nosotros a este nivel es muy complejo entender ese tipo de situaciones. Claro. Qué bueno que lo mencionaste como un punto relevante. Y también, con toda esa investigación que hiciste, y no fue menor, una de tus filminas decía el crecimiento en EBITDA. Y la ventaja competitiva que yo vi de esa compañía es de que con la apertura de una nueva mina, su ventaja competitiva está en ser muy
eficientes y eficaces logísticamente para poder entregar un precio final al consumidor bastante competitivo. Entonces, no es menor crecer una empresa del 20% de EBITDA al 50% de EBITDA. Eso, incluso las empresas tecnológicas, creo que muchos conocemos aquí, hay empresas que dejan 50% de EBITDA. O sea, estás hablando de una comparativa de una compañía rústica comparando un EBITDA contra una tecnológica. Entonces, Comodidad, sí. No, excelente presentación, felicidades. Gracias. Estamos un poco limitados de tiempo. ¿Algún juez quería compartir algo más? Bien, Alberto. Como Peter. Ok, no, muy interesante la presentación. Casualmente yo tengo acciones en el rubro. No conocía de esta empresa, pero me parece bien interesante. Tu tesis se basa principalmente en la apertura de la mina Blue Creek, ¿correcto? Es correcto, y considerando el ciclo que se encuentra en la industria, y había un tercer punto, creo que... se me escapa, déjame repasarlo rapidito. El aumento de volumen, las condiciones del mercado. El ciclo está bajo, pero las condiciones del mercado a corto plazo se ve muy buena a 10 años. Y eso se explica un poquito más a fondo en su Investor Relations, pero... Ellos ya planteándolo en su Investor Relations de que la mina Blue Creek va a ser una realidad y tienen un periodo de tiempo establecido para abrir la operación. ¿Tú consideras que ya el precio actual, el mercado lo tiene asumido parte de esa inversión en Blue Creek o está por todavía reaccionar el catalizador? Okay. Siento que el mercado, hay dinero institucional ya dentro de la empresa. Sin embargo, el mercado se está cotizando a 29 veces su valor. Este es un punto clave. En un punto alto del ciclo puede que se comprima hasta un 15-10%. Entonces, habría que ver la matemática dentro del análisis de flujo de caja que ellos hacen. Ellos, esa parte no la he aprendido todavía, pero ellos básicamente proyectan su flujo de caja y con eso logran una valorización a valor presente de 5.4 billones. Ellos actualmente se cotizan a 2 veces sus ventas. Sus ventas a 1.5 billones se están cotizando a 3 billones. Si ellos duplican sus ventas a 3 billones, su valorización lógica es 6 billones. Entonces, sí, yo diría que la valorización que hace la empresa a $100 por acción una vez aperture la mina y indique que todo lo que ellos proyectaron en realidad debería estar. O sea, que ese por 2 debería ser algo presente. No creo que se comprima su valorización en un corto plazo porque la industria está en una baja. Hay que esperar que el ciclo todavía suba, los precios de carbono y haya una demanda sostenida, donde podemos decir ya no hay un atractivo para que entren inversionistas nuevos, y ahí es donde se puede ver una compresión en su... No sé si respondo a tu pregunta, pero básicamente te pasé todo lo que tenías en la cabeza. Muy bien, Nairo. Excelente trabajo. Como a ti te gusta lo complejo, te cambiamos el libro. A uno de los libros más complejos que he leído en toda mi vida. Gracias. Directo para ti, Mayur. Gracias. Una fotito acá con el equipo, por favor. Ese está firmado por Benjamin Graham antes de morir. En 1970 se murió. El padre de la inversión en valor, Benjamin Graham.